hoy nos corresponde abocar el tema de la desconcentración y la descentralización, que es uno de los temas planteados en el proyecto de ley 110 presentado por la honorable representante liberal a la Cámara de Representantes, de manera que quisiéramos los mayores aportes de cada uno de ustedes en este sentido. ¿Cuál sería el ideal de ciudad desde el punto de vista de la desconcentración, de la delegación o de la descentralización? ¿Qué es lo que está hoy funcionando y qué se podría reformar, o si lo que está funciona? Ese es básicamente el sentido de esta audiencia, poder de la experiencia de cada uno de ustedes que nos arroje luces para saber la reforma que se está planteando, si requiere adiciones o si requiere alguna otra aporte que se pudiera realizar de manera de efectivamente, digamos, aprovechar esta situación para lograr una mejor reforma al estatuto. Hay un tema que también se plantea, es las funciones de los alcaldes locales, si deben tener personería jurídica, la capacidad que tienen para contratar, la redundancia con las jales o con las personas que han sido elegidas popularmente. Las políticas públicas la aprueba el gobierno distrital, es decir, el alcalde y sus secretarios y secretarias, que es una pregunta que podría perfectamente en un debate político académico podríamos decir si es que abrimos el espacio para que haya políticas públicas locales, ¿no? Y pues la Constitución, ustedes saben, también tiene unas definiciones sobre la participación ciudadana, que en general en Colombia es como el término exacto, digamos que no es vinculante la participación ciudadana en términos generales. Con ese telón de fondo, uno puede pasar a la siguiente discusión, bueno, siendo así, siendo que el Consejo y la Administración de la ciudad puede proponer formas alternativas de distribución administrativa del territorio y que puede resolver la distribución de los negocios públicos entre el aparato que diseñen, para qué queremos las localidades y qué quisiéramos que hagan, y eso nos debe ayudar a contestar el tema de cuáles son las competencias que le debemos asignar a la localidad. Y ahí de nuevo tenemos unas alternativas gruesas. En primer lugar, podemos decidir que la localidad es un instrumento para la mejor provisión de bienes públicos, entendido en el sentido general, o sea, bienes y servicios. Y en ese sentido, entonces, un aparato administrativo para la gestión de las políticas públicas. De eso ha habido muchas propuestas, ha habido mucho debate a lo largo de estos años, desde el año 93, que consideran que algunas personas dicen a la localidad le iría mejor si solo le dejamos 3 funciones y un presupuesto claro, ¿sí? Y hay otra gente que considera que no, porque considera que la localidad se creó como una división del aparato del distrito para la política pública, en el entendido de para que la comunidad se vincule al gobierno del territorio. Y sería bueno que también como pensáramos qué permitió el estatuto. Yo sí creo que definitivamente facilitó la gobernabilidad a partir de la administración del doctor Castro, mejoró fuertemente las finanzas públicas de la ciudad, porque de alguna forma terminó habiendo una reforma tributaria que no se discutió en los medios, sino que después de que Bogotá venía en quiebra, terminó Bogotá manejando unos recursos importantes para la ciudad. Coincidencialmente, en el 94 pues llega el gobierno que quizás generó más cambios en el comportamiento político de la ciudad, que fue la primera administración de Antanas Mocus,
Y el estatuto mejoró ampliamente los problemas de corrupción al impedir que los concejales participaran, ellos y sus familiares, en las juntas directivas de las empresas públicas. Es decir, que el estatuto alivió una presión muy grande que tenían los alcaldes con la coadministración de los concejales. Y permitió el estatuto a una persona que no tenía un partido político ni venía de la clase política, que llegó con un grupo de académicos que buscaban un problema, trataban de entenderlo y solucionarlo, y gobernó, gracias a que los concejales discutían en el consejo sus proyectos de acuerdo a los que les presentábamos la administración, pero no tenía una injerencia directa en la administración de la ciudad. Y creo que todos los que hemos usado el marco ese jurídico lo defendemos y creemos que se puede tratar de pensar en hacer algunas mejoras, pero los alcaldes que han pasado por ahí, digamos, la ley como tal no va a disminuir o aumentar la corrupción, sino que es un cambio en las costumbres políticas, pero el estatuto ayudó a sacar, digamos, del ruedo a una gente que estaba haciendo ochas y panochas con el presupuesto precario que había en ese momento, con el presupuesto distrital. Entonces, a mí me llega el viernes una propuesta de reforma del estatuto con cosas muy puntuales, que podemos señalar las cosas puntuales de lo que me llegó, pues para mí fue un poco tarde, pero igual se hizo la tarea. Y lo primero, sí me parece que todavía falta aquí pensar mucho, y lo primero es, el estatuto no es lo mejor que hay, pero el estatuto es mejor que meter eso otra vez a que dé vueltas en el Congreso. Hay que celebrar entonces que el estatuto se conserve en sus lineamientos generales, en sus grandes principios, lo cual no quiere decir en manera alguna que no haya necesidad de revisarlo y, si se llega a la conclusión, de reformarlo. Pero esa decisión del Congreso debe hacerse mirando todo el ordenamiento político e institucional de la ciudad, para ver si conviene igualmente hacerle algunas reformas, y de pronto reformas de fondo. Dicho gráficamente, no es suficiente con mirar el árbol, hay que mirar el bosque. Y creo que no han tenido suerte las iniciativas del 1421 porque no han tenido esa visión global, esa visión de conjunto. Propone la iniciativa en curso que se elimine la veeduría. Está bien, es una idea que vale la pena considerar, pero yo creo que vale la pena considerarla analizando qué pasa con los mecanismos de control distritales. Mirando no solo la veeduría, mirando qué pasa con la personería, qué pasa con la Contraloría Distrital, qué pasa con las decisiones de la Procuraduría y de la Fiscalía. Controles hay, y hay muchos. Y quienes hemos sido funcionarios nos quejamos del número excesivo de controles, que muchas veces no permiten atender las funciones del empleado por estar atendiendo los delegados de las distintas IAS. Pero no se evitan los fenómenos de corrupción, no se evitan las conductas indebidas, la corrupción política, que no necesariamente es delito, pero que son conductas indebidas. Entonces, es un control sujeto a unas presiones políticas, movidas muchas veces por intereses burocráticos.
de las contralorías, no solo la de Bogotá, las contralorías territoriales, se puede decir que son mucho tilín, tilín y nada de paletas. Los contralores sufren de libido del linotipo. Ruedas de prensa, descubren faltantes, inician procesos de responsabilidad fiscal, pero no ocurre nada. El punto de vista es que se revise la totalidad de los mecanismos de vigilancia y de control. Aquí estamos buscando hacer una revisión del 1421, pero si las competencias que se le han asignado a las alcaldías locales no las da el 1421, creo que hay que hacer una revisión más allá del 1421. El 65% de las competencias que tienen que ejercer las alcaldías locales fueron asignadas por decretos nacionales, por leyes del Congreso, por delegación del Consejo de Bogotá, por, en fin, otras entidades, no necesariamente el 1421, y por esta razón, cuando uno analiza realmente el impacto de una reforma del 1421 en las alcaldías locales, puede que al final terminemos con que siguen haciendo las mismas tareas, pero estas tareas, digamos, no cambian muchísimo por cambiar el decreto. Esa distribución de tareas, además, se hizo un análisis de cuáles eran los tipos de tareas, cómo se distribuían en términos de tareas administrativas, policivas, contractuales. Esa falta de claridad del objetivo en el cual las alcaldías deben concentrarse hace que en todos los demás niveles del distrito y en el nivel nacional le asignen funciones variadas y complejas e incluso contradictorias. Y aquí va un ejemplo típico de estas contradicciones. Una alcaldía local hace funciones de inspección, vigilancia y control a los bares, los establecimientos de comercio y todo el esquema de rumba. Pero a su vez, la Secretaría de Gobierno le pide que fomente los pactos de rumba segura y entonces hace un contrato como parte de su presupuesto para fomentar la rumba segura. Entonces, por un lado está haciendo toda la sanción porque el establecimiento no está cumpliendo y por otro los invita a talleres, los invita a hacer reuniones de concertación, los lleva a hacer vínculos con los vecinos. Entonces realmente la gente piensa que las alcaldías locales son esquizofrénicas. Incluso en el 2007, 2006 hubo un proyecto que hacía fortalecimiento empresarial de distintos tipos de comercios en Chapinero y entre ellos estaban haciendo fortalecimiento de bares. Y al siguiente año esos bares fueron sellados porque estaban sin uso del suelo. Entonces miren la maravilla de funciones de las alcaldías que por un lado tienen que ser el malo del paseo, el ogro que va a hacerle control y a sancionar, y por el otro tiene que ser el tipo bueno que va, concerta, le invierte, fortalece. En el fondo detrás de todo esto hay un profundo desprecio por el gobierno local, por algo tan importante que debíamos aprenderle a los anglosajones. Para los anglosajones, gobernar es ante todo definir una relación entre el ciudadano y las herramientas inmediatas del poder territorial para satisfacer las preocupaciones de la gente en su vida cotidiana. En nuestra cultura lo que hay es un desprecio muy grande por ese tema y creemos que eso lo solucionamos creando por allá unos fondos de desarrollo local. Entonces los alcaldes están desbordados por la tarea o por las exigencias de la ciudadanía, las reclamaciones. Aquí nos presentaban 45.000 querellas sin solucionar, de la gente reclamando cosas. Ese es un clamor desatendido, irrespetado. Y tienen que atenderlo, decía yo, con unas plantas recortadas, pequeñas, muchas veces eso es el sumidero, insisto, de personal que no sirve para otras funciones aquí en el sector central de la Secretaría. Y al lado de eso,
tienen que lidiar con unos gigantescos fondos de desarrollo local y hacer contratos para financiar y costear proyectos, como les decía yo, de bajo impacto, de baja incidencia, etc. Y el alcalde está atravesado por esas funciones. Buena parte de su tiempo se va en esa contratadera de proyecticos de los fondos de desarrollo local. Y ahí entra el tema propiamente político, porque, bueno, como todos sabemos, los alcaldes locales son nombrados por el alcalde mayor de ternas pasadas por los ediles. Y su función potente, para lo que sí tienen instrumentos, que son los fondos de desarrollo local, pues son unas especies de tortas sobre las cuales hay mucha presión de los ediles y de concejales y de contratistas para que se les entreguen esos recursos de manera un poco favoritista. Eso hace que efectivamente la percepción del ciudadano frente al ejercicio de los gobiernos locales sea muy precario, muy limitado y por supuesto una imagen negativa, y si a esto se le suma todo el tema de la corrupción, pues efectivamente terminan en una deslegitimación absoluta. Entonces se hace necesario descargar esas más de 110 competencias, de acuerdo al análisis que presentó el subsecretario de Planeación, que están a cargo de las alcaldías locales y que son de inspección, vigilancia y control, especialmente lo de regímenes de obras, el tema de establecimientos de comercio y lo que tiene que ver con rumbas seguras y todo el tema de control a los establecimientos. Si se descargaran todas esas funciones en una instancia mediante un sistema unificado que establezca criterios únicos de control, inspección y vigilancia, va a permitir que en tiempo real, en tiempo corto, a través de procesos sumarios y breves, se puedan dar respuesta oportuna a los ciudadanos, que muchas de todas las quejas de esas que son parte de la convivencia de los ciudadanos, que duermen 2, 3 años en una querella, deberían ser resueltos en días, en semanas, por una autoridad administrativa que debería estar bajo el control y la dirección de una ventanilla única en el distrito, una especie de CADE distrital que se encargara de todo el tema de policivo de la ciudad, de tal manera que pudiese contar con las herramientas necesarias y suficientes que le permitieran coordinar, mejorar y simplificar las actuaciones administrativas de carácter policivo que llegan a las alcaldías locales y a las entidades del distrito, porque es que el grueso de las actuaciones administrativas de carácter policivo no son solamente de las alcaldías locales, el grueso son de las entidades distritales, de Secretaría de Salud, de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Hábitat, que por ineptitud e ineficiencia de las mismas entidades le trasladan a las localidades. Entonces allí se hace necesario crear un sistema unificado de inspección, vigilancia y control que facilite en tiempo real y dé respuesta oportuna a las peticiones de los ciudadanos, y además eso debe soportarse en unas herramientas de coordinación interinstitucional que permita la articulación de todas las entidades del distrito que tienen que ver con los procesos de inspección y vigilancia y control. Hoy vemos que la actuación, y eso es otro factor de corrupción fuertísimo que hay en Bogotá, en el tema, por ejemplo, en el tema de obras, en el tema de establecimientos de comercio, en espacio público. Lo que nosotros vemos es que ese control disperso, fragmentado, sin ningún nivel de coordinación, facilita fuertemente la corrupción en la localidad, no por los alcaldes, sino por una cantidad de funcionarios que muchos de ellos, ni siquiera funcionarios, llegan con un carnet a un establecimiento, con un carnet del distrito a un establecimiento, piden los documentos de la ley 232 de 1995 y si no los tienen, entonces por favor colabore con el procedimiento, entonces viene la vacuna, que muchas veces se convierte en un hecho cotidiano y permanente del comerciante que tiene que de manera constante estar contribuyendo a esta persona para que no le abra una querella, para que no le abra una actuación administrativa, para que no le cierre su establecimiento. Entonces allá hay una ventana. Nosotros decimos que la corrupción en las localidades la asimilamos o la relacionamos directamente con la contratación, pero sucede que en la asesoría jurídica y de obras ahí ya hay también un espacio, hay un hueco grande donde se concentra de manera importante la corrupción en las localidades.
lo que vemos es que efectivamente las alcaldías locales lo que pasan a ser es dependencias de la Subsecretaría de Asuntos Locales sin mayor desarrollo. Como lo mencionaba Blanca, sin una planta de personal a disposición del alcalde y que por lo tanto entonces no tiene mayor incidencia respecto de efectivamente las órdenes que pueda dar y el cumplimiento de esas órdenes a su planta, lo que hace muy difícil la gestión. De todas formas, esos desarrollos no han contribuido ni a desarrollar ni a fortalecer el sector de localidades, y creo que esta es una oportunidad importante para darle un otro sentido y darle otra orientación política a ese sector que sigue siendo importante porque tiene un componente de participación que se expresa claramente en el tema de la existencia de las juntas administradoras locales. Quiero con esto pues dar las gracias a todos los presentes porque sin duda todos estos elementos que nos han brindado hoy nos van a permitir ir generando la construcción de esta ponencia sobre reforma al Estatuto Orgánico. Mil gracias a todos por su presencia y damos por finalizada la audiencia del día de hoy.